Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 26. Israel Hands. El viento, que soplaba ahora por el oeste, nos era totalmente favorable, facilitando nuestra navegación desde la punta nordeste de la isla hasta la boca de la bahía del norte. Lo malo era que, como no nos cabía la posibilidad de echar el ancla y no nos atrevíamos a varar el barco hasta que no hubiera subido la marea bastante más, no teníamos nada que hacer de momento. El timonel me explicó cómo teníamos que dejar el barco al pairo. Tras una buena serie de intentos lo conseguí y ambos nos quedamos sentados en silencio mientras volvíamos a comer. Al cabo, dijo con la misma sonrisa inquietante: «Capitán, ahí está mi viejo camarada O'Brien. ¿Qué te parece si lo tiras por la borda? Por lo general, no soy muy quisquilloso y no siento remordimientos por haberlo mandado para el otro mundo, pero tenerlo ahí de adorno en el medio... No tengo suficiente fuerza y tampoco me agrada el asunto. Por mí, que ahí se quede», le dije. «Este barco, la Hispaniola, está agafado, Jim», prosiguió guiñando un ojo. «Ya han muerto un montón de hombres en esta Hispaniola, la tira de marineros muertos y desaparecidos desde que tú y yo zarpamos de Bristol. Nunca he visto peor agüero, te lo aseguro. Ahí tienes al bueno de O'Brien, y ahora ha cascado, ¿verdad? Mira, yo no tengo estudios, y tú eres un muchacho que sabe de letras y de cuentas. Y por decirlo sin rodeos, ¿tú crees que cuando una persona se muere y nada más, o luego puede volver a vivir?» «Señor Hans, se puede matar el cuerpo, pero no el espíritu. Seguro que ya lo habéis oído antes», le contesté. «O'Brien está en el otro mundo y puede que nos esté mirando». «Vaya, qué mala suerte», dijo Hans. «O sea, que mandar a alguien al otro barrio no sirve para nada, ¿no? Aunque bien mirado, los espíritus no cuentan demasiado por lo que yo he visto. Con un espíritu me atrevo yo, Jim. Y ahora que te has expresado tan claramente, te agradecería que bajases al comedor y me trajeras un... ¿Cómo? Mal rayo me parta. No me acuerdo de cómo se llama. Bueno, una botella de vino, Jim. Este aguardiente se me sube demasiado a la cabeza». A mí, las dudas del timonel me parecieron poco auténticas, y en cuanto a que prefiriera el vino al aguardiente, no me lo creí en absoluto. Toda aquella historia no era más que un pretexto. Era evidente que quería que me fuera de cubierta, pero no podía imaginarme el motivo de ello. Nunca me miraba directamente a los ojos, sino que volvía la mirada de acá para allá, ora clavándola en el cielo, ora posándola de cuando en cuando sobre el cadáver de O'Brien. No dejó de sonreír ni un momento y sacaba la lengua con gesto culpable y turbado, de tal manera que hasta un niño habría adivinado que estaba tramando algo. Sin embargo, no tardé en contestarle, pues sabía que lo aventajaba y que con un tipo tan poco inteligente como aquel podía ocultar mis sospechas hasta el último momento. Así que le dije: «¿Con qué preferís vino, Eso está mejor. ¿Os apetece blanco o tinto?» «Bueno, a mí me da lo mismo, compadre», replicó. «Con tal de que sea fuerte y abundante, por lo demás me da igual». «Muy bien», le contesté. «Os traeré Oporto, señor Hans, pero creo que tendré que revolver para encontrarlo». Y con esas palabras me metí por la escotilla haciendo todo el ruido que pude. Me quité los zapatos, recorrí sin hacer ruido la galería de barandilla, subí por la escala del castillo de proa y asomé la cabeza a ras de cubierta. Sabía que Hans no esperaba verme allí, pero aún así tomé todas las precauciones posibles y desde luego se confirmaron mis peores sospechas. Se había incorporado y puesto a gatas, y aunque evidentemente la pierna le dolía mucho cuando se movía, pues podía oír sus quejidos, conseguía arrastrarse a buen ritmo por la cubierta. En medio minuto llegó a los imbornales de babor y sacó de un rollo de cuerda un cuchillo largo, o más bien un puñal corto manchado de sangre hasta el mango. Lo contempló un momento, echando hacia adelante la mandíbula y probó la punta sobre su mano. Luego lo escondió en el interior de su casaca y regresó arrastrándose hasta el lugar donde se encontraba antes, apoyado contra la borda. Aquello era todo lo que yo quería saber. Israel era capaz de desplazarse y estaba armado, y si se había tomado tantas molestias para librarse de mí, era evidente que tenía intención de acabar conmigo.
Lo que yo ya no sabía era si luego pensaba cruzar a rastras la isla desde la bahía del norte hasta el campamento de la Ciénaga o disparar el cañón que llamábamos Tom el Largo con la esperanza de que sus camaradas acudieran en su ayuda. Y sin embargo, estaba seguro de que podía fiarme de él en un aspecto, puesto que nuestros intereses coincidían: el manejo de la goleta. Ambos queríamos pararla sin peligro en un lugar resguardado para que cuando llegase el momento oportuno pudiera volver a navegar con el menor esfuerzo y riesgo posibles. Y hasta que lo consiguiéramos, pensé que mi vida no corría peligro. Mientras le daba vueltas a estas cosas en la cabeza, tampoco dejé de darle que hacer al cuerpo. Regresé rápidamente a la cámara de oficiales, me volví a poner los zapatos, cogí al azar una botella de vino y con ella como excusa volví a subir a cubierta. Hans estaba tumbado donde yo lo había dejado, hecho un ovillo, con los ojos cerrados, como si se encontrase tan débil que le molestara la luz. Sin embargo, al oírme llegar alzó la vista, rompió de un golpe el cuello de la botella con la habilidad de quien lo ha hecho repetidas veces y echó un buen trago al tiempo que brindaba con su lema favorito de «La suerte me sonríe». Luego se quedó un rato tranquilo y al cabo sacó una hebra de tabaco y me pidió que le cortara un trocito. «Córtame un cacho de esto», me dijo, «que no tengo mi navaja y aunque la tuviera, apenas me alcanzan las fuerzas». «Ay, Jim, me parece que estoy perdiendo amarras. Córtame un trocito, que posiblemente sea el último que masque, muchacho. O mucho me equivoco, o me voy para el otro barrio». «Está bien», le dije yo. «Os cortaré un poco de tabaco, pero yo en vuestro lugar, si me viera tan mal, me pondría a rezar como buen cristiano». «¿Por qué? Explícame por qué», dijo Hans. «¿Por qué?», exclamé. «Hace un momento me hablabais de la muerte. Habéis roto la alianza con el Señor. Habéis vivido en pecado, falsedad y crímenes. Ahí mismo a vuestros pies está un hombre al que acabáis de matar. ¿Y me preguntáis por qué? Válgame el cielo, señor Hans». Me acaloré un poco al hablar, pensando en el ensangrentado puñal que tenía escondido en su bolsillo y con el que tenía el malvado propósito de acabar conmigo. En cuanto a él, echó un buen trago de vino y habló con la más insólita solemnidad. «Durante 30 años he surcado los mares y he visto cosas buenas y malas, mejores y peores, bonanzas y tormentas, escasez de alimentos, cuchillos desenvainados y tantas cosas más. Pero te voy a decir una cosa, nunca he visto que de la bondad saliera nada bueno. El que da primero da 2 veces, es mi frase favorita. Los muertos no muerden, es mi lema. Amén, y así sea. Y ahora, fíjate bien», añadió, cambiando de repente el tono de su voz. «Ya está bien de divagaciones. La marea ha subido bastante. Cumple mis órdenes, Capitán Hopkins, y navegaremos a toda vela, y acabaremos de una vez». A fin de cuentas, apenas nos quedaban 2 millas por recorrer, pero la navegación era delicada, pues la entrada de este fondeadero septentrional no solo era estrecha y con bajíos, sino que estaba orientada de este a oeste, con lo que había que gobernar la goleta con mucho tino para poder entrar. Creo que fui un subalterno eficaz y rápido, y estoy completamente convencido de que Hans fue un excelente piloto, porque hicimos viraje tras viraje y nos adentramos salvando los bajíos con una precisión y una limpieza que daba gusto ver. En cuanto pasamos la punta, nos encontramos rodeados de tierra. Las costas de la bahía del norte estaban tan pobladas de bosque como las del fondeadero meridional, pero el espacio era más alargado y más estrecho, y en realidad más parecido al estuario de un río. Justo delante de nosotros, en el extremo meridional, vimos los restos de un barco naufragado en avanzado estado de descomposición. Era una gran nave de 3 mástiles, pero había estado tanto tiempo expuesta a las inclemencias del tiempo que estaba casi totalmente tapizada de algas chorreantes y en la cubierta habían echado raíces matorrales de la costa que estaban ahora florecidos. Era un triste espectáculo, pero nos demostraba que el fondeadero era un lugar tranquilo. «Ahora, fíjate bien», dijo Hans. «Este es un sitio inmejorable para varar un barco. Arena fina y lisa, ni pizca de ventolina, árboles todo alrededor y flores como las de un jardín en aquel viejo barco». «Y una vez varada la goleta, ¿cómo volveremos a sacarla a la mar?», pregunté. «Pues con marea baja», me explicó Hans. «Te llevas un cabo a tierra y lo pasas por detrás del tronco de uno de esos pinos grandes y lo vuelves a traer al barco y lo pasas alrededor del cabestrante y esperas a que suba la marea. En cuanto esté alta, todos los marineros tiran del cabo y el barco sale más suave que la seda.
Y ahora, atento muchacho, nos estamos acercando y vamos demasiado deprisa. Ligeramente a estribor. Así. Sigue, a estribor. Un poco a babor. Sigue, sigue. Así iba dando órdenes que yo obedecía sin rechistar hasta que de repente gritó: ¡Ahora, por todos los diablos, orza! Tiré con firmeza del gobernalle y la española viró rápidamente y enfiló hacia la frondosa costa. La emoción de estas últimas maniobras había hecho que olvidase hasta cierto punto la estrecha vigilancia a la que tenía sometido al timonel. Incluso ahora estaba tan pendiente de ver cómo se detenía el barco que casi se me olvidó el peligro que pendía sobre mi cabeza y me incliné sobre la borda de estribor a contemplar las ondas que se formaban ante la proa. Podría haber caído sin la menor resistencia, de no ser porque de repente tuve como un presentimiento que me hizo volver la cabeza. Tal vez oyera un crujido o viera su sombra moverse por el rabillo del ojo. Tal vez fuera una reacción instintiva como la de un gato. Pero lo cierto es que cuando volví la cabeza me encontré con que Hans estaba a mitad de camino con el puñal en la mano derecha. Probablemente los dos gritamos cuando se cruzaron nuestras miradas, pero el mío fue un grito agudo de terror y el suyo un rugido furioso como el de un toro cuando embiste. En aquel mismísimo momento se abalanzó sobre mí y yo di un salto hacia un lado en dirección a la proa. Al hacerlo solté la barra del gobernalle que dio un bandazo a sotavento, y creo que aquello me salvó la vida, pues golpeó a Hans en pleno pecho y lo detuvo en seco, de momento. Antes de que pudiera recuperarse, conseguí escapar del rincón en el que me tenía acorralado y eché a correr por cubierta. Justo al llegar al palo mayor me detuve, saqué una pistola del bolsillo, apunté con toda la calma, aunque ya se había vuelto y se dirigía hacia mí, y disparé el gatillo. Cayó el martillo, pero ni se vio un fogonazo ni se oyó una detonación. El cebo se había mojado. Me maldije a mí mismo por mi negligencia. Como no se me había ocurrido antes poner un nuevo cebo y volver a cargar mis únicas armas. De haberlo hecho, no me habría visto como en ese instante, como una ovejita huyendo del matarife. A pesar de estar herido, era sorprendente ver la rapidez con la que se movía Hans, con su mata de pelo crespo que le caía sobre el rostro y la cara tan roja de rabia y excitación como una bandera carmesí. No tuve tiempo de probar mi otra pistola, ni estuve demasiado tentado de hacerlo, porque estaba convencido de que no me serviría de nada. Solo una cosa me pareció clara: no debía retroceder, pues de lo contrario, acabaría por acorralarme a proa, como casi lo había hecho un momento antes a popa. Y una vez acorralado, 9 o 10 pulgadas del puñal ensangrentado serían mi última experiencia en este mundo. Apoyé las palmas de las manos en el palo mayor, que era de considerable tamaño, y esperé con los nervios a flor de piel. Al ver que tenía intención de hacerle una finta, él también se detuvo, y durante un par de minutos estuvimos él haciendo amagos y yo respondiendo. Era un juego parecido a uno al que a menudo había jugado en mi tierra por las rocas de la ensenada del Cerro Negro, pero puedo aseguraros que nunca mi corazón había latido tan salvajemente como entonces. Aún así, era como un juego de niños, y pensé que tenía todas las de ganar frente a un viejo marinero con un muslo herido. De hecho, me había envalentonado tanto que incluso me permití el lujo de un par de pensamientos relámpagos sobre cómo acabaría todo aquello. Y aunque desde luego me di cuenta de que podía seguirlo prolongando durante un buen rato, lo cierto es que no vi posibilidad alguna de escapatoria. Y mientras en estas estábamos, de repente la Hispaniola encalló en un banco de arena y se escoró hacia babor hasta que la cubierta quedó formando un ángulo de 45 grados y un roción de agua entró por los imbornales y formó un charco entre la cubierta y la borda. Los dos perdimos el equilibrio y caímos rodando casi a la vez hacia los imbornales. El cadáver del hombre del gorro rojo, que seguía con los brazos en cruz, cayó rígido detrás de nosotros. Estábamos tan cerca que mi cabeza se golpeó con el pie del timonel con tal fuerza que me castañearon los dientes. A pesar del porrazo, fui el primero en ponerme en pie, pues a Hans se le había caído el muerto encima. La repentina inclinación del barco había hecho que prácticamente no se pudiera correr por la cubierta. Tenía que buscar otra salida, y ello al instante, pues mi enemigo casi me estaba tocando. Rápido como el rayo, salté a los obenques de la mesana, trepé agarrándome de pies y manos y no respiré hasta que me vi sentado en la cruceta. Me salvó el ser tan rápido. El puñal fue a clavarse a menos de un pie por debajo de mí mientras trepaba cuerda arriba, y abajo estaba Israel Hans, con la boca abierta y el rostro vuelto hacia mí, perfecta encarnación de la sorpresa y la decepción.
Ahora que tenía unos momentos de respiro, cambié sin tardanza el cebo de la pistola y luego, como tenía otra de repuesto, quise garantizar un segundo tiro y me dispuse a retirar la carga de la segunda para volverla a cargar. Mi nueva ocupación le cayó a Hans como un jarro de agua fría, pues empezó a darse cuenta de que las tornas se habían vuelto en su contra. Después de una evidente vacilación, empezó a trepar torpemente por los obenques con el puñal entre los dientes, despacio y con dificultad. Le costaba muchísimo tiempo e infinitos quejidos izar la pierna herida, y yo había terminado tranquilamente mi tarea antes de que él hubiera recorrido un tercio de la distancia que nos separaba. Luego, empuñando una pistola en cada mano, me dirigí a él y le dije: «Un paso más, señor Hans, y os vuelo la tapa de los sesos. Los muertos no muerden, como bien decís», añadí con una risita. Al momento se detuvo. Por la expresión de su rostro, adiviné que estaba intentando discurrir y el proceso era tan lento y laborioso que en mi recién hallada seguridad solté una carcajada. Al fin tragó saliva y habló con la huella de su absoluta perplejidad todavía reflejada en el rostro. Para poder hablar, tuvo que quitarse el puñal de la boca, pero por todo lo demás permaneció como estaba y dijo: «Jim, me parece que tú y yo vamos por mal camino y tendremos que firmar una tregua. De no ser por aquel bandazo, te habría hecho picadillo, pero el caso es que no tengo suerte, y tendré que aguantarme, y eso es tan duro para un marinero hecho y derecho como el estar debajo de un jovenzuelo como tú, Jim». Yo me deleitaba con sus palabras y no dejaba de sonreír, más orgulloso que un gallo en el palo de un gallinero, cuando de repente vi que echaba la mano derecha atrás, por encima del hombro. Algo silbó como una flecha por el aire, sentí un golpe y luego un fuerte pinchazo, y me di cuenta de que me había quedado clavado al mástil por el hombro. Entre aquel terrible dolor y la sorpresa del momento, no me atrevo a decir que fue por voluntad propia, y estoy seguro de que lo hice sin proponérmelo. Se me dispararon las dos pistolas y ambas se me escaparon de las manos. No solo ellas cayeron, con un grito sordo, el timonel se soltó de los obenques y se sumergió de cabeza en el mar. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.